¿Sabías que el motor a vapor de James Watt fue el comienzo para que Nicolaus August Otto creara su famoso motor cíclico Otto, aunque nosotros lo llamamos motor Otto? Hoy, mi grupo y yo les hablaremos sobre este motor que mayormente se fabrican para el transporte. Comenzaremos con la historia de este motor. En la antigüedad, la posibilidad de obtener energía mecánica a partir de la expansión del vapor, de agua o del aire caliente ya era conocida, pues Arquímedes ya había utilizado dicho principio en el cañón, pero hubo que esperar hasta 1775 para que James Watt idease su motor de vapor y se obtuviera el primer motor válido para la automoción. Estos motores a vapor eran de combustión externa, de bajo rendimiento y poco aptos para los vehículos ligeros, aunque con ellos se construyeron antepasados del automóvil. Pero por eso mismo los investigadores trataron rápidamente de crear motores de mayor eficacia y trabajaron según un proceso ideado. Y es por eso que en el año 1862 el físico e inventor francés Alphonse Eugène Béor de Rochas descubrió que la potencia se obtiene siempre por la expansión de un gas al aumentar la temperatura dentro de un recipiente cerrado en forma de cilindro, y una de las dos tapas del cilindro no es fija, sino móvil, y esta se puede deslizar a lo largo de las paredes del cilindro, siendo empujada por la presión del gas mediante un sistema de biela-manivela que transmite la fuerza al cigüeñal y finalmente a las ruedas. Todo esto mediante una combustión violenta de una mezcla de aire y combustible, pues esta aumenta de temperatura y volumen, incrementando así la presión en el interior del cilindro y empujando al pistón. Años después, el francés Jean-Joseph Etienne Lenoir ideó los motores a gas, pero este tipo de combustible no serviría para la automoción. Y es por eso que en el año 1885 Gottlieb Daimler patentó una máquina motriz que funcionaba con gas o petróleo, y Wilhelm Mach trabajó también en el proyecto. Pero la paternidad del motor de gasolina de 4 tiempos se atribuye a Nicholas August Otto, eh, hasta el punto que estos motores reciben su nombre, descubriendo que para que el motor tenga una combustión perfecta es preciso dosificar exactamente la cantidad de aire y combustible que entra y coordinar todos los procesos y los movimientos de las piezas, lo que entraña una notable complejidad mecánica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el ciclo Otto? ¿Qué es lo que hizo ese científico? Es por eso que yo también acá les voy a hablar sobre ese motor. Para comenzar, el ciclo Otto es un ciclo termodinámico bajo el que funcionan la mayoría de los motores de gasolina de combustión interna. Existen dos tipos de motores que eligen por el ciclo Otto. Nos referimos a los motores de 2 y 4 tiempos. Para comenzar, en el ciclo de 4 tiempos consta de 6 procesos, dos de los cuales no participan en el ciclo termodinámico del fluido operante, pero son fundamentales para la renovación de la carga de él mismo. También sabemos que el motor de 4 tiempos, junto con el motor diésel, es el más utilizado en los automóviles, ya que tienen un buen rendimiento y contamina mucho menos que el motor de 2 tiempos. También sabemos que el del motor de 2 tiempos, el rendimiento de este motor es inferior respecto al motor de 4 tiempos, ya que tiene un rendimiento volumétrico menor y el escape de gases es menos eficaz. También son más contaminantes. Por otro lado, suelen dar más par motor en la unidad de tiempo, o sea, la potencia, para la misma cilindrada, ya que este hace una explosión en cada revolución, mientras que el motor de 4 tiempos hace una explosión por cada 2 revoluciones y cuenta con más partes móviles. Por ello, daré paso a mi compañera para que les cuente más sobre las partes principales del motor Otto. A continuación tenemos el motor de combustión interna, que es potencia de 4 tiempos, que es también combustión por chispa del ciclo Otto, que también es reversible. En un motor de 4 tiempos de encendido por chispa se introduce al cilindro, como vemos en la imagen. Durante el proceso de admisión, una mezcla de aire y combustible con una proporción determinada, como se aprecia en este esquema. Durante esta carrera de admisión, el pistón se desplaza desde un punto muerto superior del PMS hasta un punto muerto inferior del PMI, mientras la válvula de admisión permanece abierta. Una vez terminado este proceso de llenado, se comprime la mezcla y el aire y combustible, como se muestra en el esquema.
También desplazándose del pistón desde su PMI hasta su PMS, en esta carrera de comprensión permanecen cerradas las válvulas de admisión y de escape. También al llegar el pistón a su PBI, la válvula de escape se abre, iniciando un proceso de carrera de escape, en que los procesos de combustión son descargados del cilindro hacia la atmósfera. Y como vemos que el proceso de escape está diseñado de esta manera, el cigüeñal gira 720 grados o 2 vueltas para completar 4 procesos de admisión. Desde el 0 a 1 es admisión, que la presión es constante. Del 1 al 2 es comprensión, del 2 a 3 es combustión, 3 a 4 expansión, 4 a 1 enfriamiento y 1 a 0 es escape. ¿Sabías que el ciclo Otto es un motor de combustión interna por chispa, ya que la energía mecánica generada en la combustión se produce dentro de una cámara destinada para esto, producto de una chispa? En segundo lugar, tenemos que el ciclo Otto es el motor más usado actualmente, ya que tiene un mejor rendimiento, genera menos contaminación, consume menos, genera menos vibraciones y también, por lo tanto, menos desgastes. Finalmente, ¿sabías que se dice que tiene 4 tiempos debido al movimiento del pistón, ya que sube 2 veces y también baja 2 veces? Son 4 movimientos del pistón. Los principales elementos del motor Otto necesitamos conocer los 4 más importantes, que son las válvulas. Tenemos una válvula de admisión y la otra que es para el escape. Tenemos la bujía, que es un elemento que al recibir una descarga eléctrica genera una chispa dentro de todo el cilindro. Y finalmente tenemos el pistón, que está dentro también del cilindro. Otros 2 puntos importantes a conocer es el punto muerto inferior, que es el punto más bajo en el que se encuentra el pistón, y el punto muerto superior, que es el punto más alto donde puede llegar el pistón. A la distancia entre estos dos, del punto muerto inferior y el punto muerto superior, se le conoce como carrera. Tenemos las fases del ciclo Otto, que son 4: admisión, compresión, explosión, que también va acompañado de la expansión, y el escape. Para conocer esto, vamos a ver un video. Tenemos el tiempo 1, que es la admisión. La admisión se inicia cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, es decir, en arriba, y termina cuando llega al punto muerto inferior. La admisión inicia cuando la válvula de admisión se abre y hace un efecto de succión, y ahí termina la admisión. Tenemos el tiempo 2, que es el de compresión. Estamos ahorita en el punto muerto inferior. A esto lo que vamos a hacer es comprimir la mezcla, vamos a reducir su volumen. A esto se le conoce como compresión. Luego llegamos al tiempo 3, que es la explosión. Una vez comprimida la mezcla, la válvula tanto de admisión como la válvula de escape se mantienen bien cerradas. Y aquí entra la bujía, que crea una chispa y quema toda la mezcla. Esa explosión que genera empuja el pistón hacia abajo para que pueda llegar finalmente al tiempo 4, que es el tiempo de escape. Primero se abre la válvula de escape para que puedan expulsarse todos los gases resultantes de la explosión. Y esos son los 4 tiempos. Hay un pequeño tiempo donde se produce el cruce de válvulas. A esto se le conoce por el corto periodo de tiempo donde la válvula tanto de admisión como la válvula de escape se mantienen abiertas. Bueno, ahora vamos a ver todo el proceso completo. Empezamos con la admisión, la compresión, la explosión por chispa y finalmente lo que es el escape. Y esas son las fases del ciclo Otto completo. Muchas gracias. El motor de 4 tiempos tiene beneficios, como menor consumo de combustible, mayor autonomía, mejor torque, tiene menor vibración, las emisiones contaminantes son controlables.
La desventaja más visible es que la reparación suele ser más costosa, porque este contiene muchos componentes. El motor de dos tiempos. Es un motor de combustión interna que realiza las 4 fases del ciclo termodinámico en tan solo 2 movimientos lineales del pistón o una vuelta completa del cigüeñal, diferenciándose del motor de 4 tiempos, que éste lo realiza en 4 movimientos o 2 vueltas de cigüeñal. Consta de 2 fases: la fase de admisión y compresión. El pistón se desliza hacia arriba desde el punto muerto inferior, dejando en su recorrido abierta la lumbrera de admisión. En la parte superior, el pistón realiza la compresión, y en la parte inferior se succiona la mezcla del combustible y aire a través de la lumbrera de admisión. Ahora hablemos de la fase de explosión y escape. Al llegar el pistón a su punto muerto superior, y se produce la explosión gracias a la chispa eléctrica producida por la bujía. Esta explosión produce una gran expansión de gases que empuja hacia abajo el pistón, que comunica el movimiento al cigüeñal a través de la biela. En el recorrido descendente, el pistón abre la lumbrera de escape que permite la salida de los gases de la combustión. Al mismo tiempo se abre la lumbrera de transferencia por la que vuelve a entrar mezcla de aire y combustible al cilindro, ocupando el vacío provocado por la salida de gases. Al llegar el pistón de nuevo a su punto muerto inferior, el cilindro vuelve a estar lleno de gases y por ello el ciclo vuelve a comenzar. También consta de beneficios. Como no requiere eje de levas, su construcción es más sencilla, tiene mayor potencia entre un 30 y 50%. Su ubicación suele ser variable. Más potencia con menor peso, reparación económica, pero sus principales desventajas son: es un motor sumamente contaminante, no todo el combustible es aprovechado, mayor vibración y menor rendimiento. Ciclo real y ciclo teórico de los motores de combustión interna. Ya, acá vemos que en el ciclo Otto teórico es el ciclo ideal del motor de un encendido por chispa. En el ciclo real es el que se refleja las condiciones efectivas de funcionamiento de un motor. Y acá vamos a ver las diferencias que surgen entre el ciclo indicado y el ciclo teórico por pérdidas de calor, las cuales son bastante importantes en el ciclo real, ya que al estar en el cilindro refrigerado, para asegurar un buen funcionamiento del pistón, una cierta parte de calor del fluido se transmite a las líneas de compresión y expansión. No son adiabáticas, sino politrópicas. Ya en el tiempo de apertura y cierre de válvula de admisión y escape. Aunque en el ciclo teórico se supone que la apertura y cierre de válvulas ocurría instantáneamente, al ser físicamente imposible. Y en esta acción tiene un lugar en un tiempo relativamente largo, por lo que para mejorar el llenado y el vaciado del cilindro de las válvulas de admisión y de escape se anticipan, en lo que provoca una pérdida de trabajo útil. En la combustión no instantánea, aunque el ciclo teórico se supone que la combustión se realiza según una transformación isocora instantánea, en el ciclo real la combustión dura un cierto tiempo. Por ello, el encendido o la inyección tuviese un lugar justamente cuando la combustión ocurriría mientras el pistón se aleja de dicho punto. Y una pérdida por bombeo, en las cuales, aunque el ciclo teórico se supone que por tanto la admisión como el escape se realizan a presión constante, considerando que el fluido activo circula por los conductos de admisión y escape sin rozamiento, en el ciclo aparece una pérdida de carga debido a un rozamiento que causa una notable pérdida de energía. Vamos a ver las áreas de cómo trabaja. Que la área A, el trabajo perdido es por pérdidas de calor. Y en el área B, el trabajo perdido son por combustión no instantánea. Y en la C, en el área C, son trabajos perdidos por reglaje de válvula de escape. Y en la D es el trabajo por bombeo. También cabe destacar que en los motores diésel las pérdidas por bombeo inferiores a las que se producen en el ciclo
pues no hay estrangulamiento al paso del aire durante la admisión, ya que estos motores no utilizan carburador. Como también para cualquier relación entre el ciclo teórico y el ciclo indicado correspondientes y dividiendo las superficies del ciclo indicado por las que el ciclo teórico se obtiene denominando rendimiento indicado. Este es el ciclo real y este es el ciclo teórico. También cabe destacar que en los motores diésel las pérdidas por bombeo son inferiores a los que producen los del ciclo Otto, pues no hay estrangulamiento al paso del aire durante la admisión, ya que estos motores no utilizan carburador. Para cuantificar la relación entre el ciclo teórico y el ciclo ideal o real, se calcula en el cociente entre superficies correspondientes y dividiendo la superficie del ciclo indicado. Se obtiene denominando rendimiento indicado. Es debido principalmente al tiempo que tarda la mezcla en quemarse y la eficiencia en el llenado y evacuado de los gases residuales, con el propósito de conseguir un mejor llenado y evacuación de los gases, y además se realiza un adelanto de encendido o la inyección para compensar el tiempo. Y el adelanto del encendido o la inyección, conocida como cotas de reglaje en la distribución, son las siguientes. Acá vemos, en el ciclo teórico, la carrera tiene una duración de 180 grados de giro. El pistón realiza 4 carreras de admisión, carrera de compresión, carrera de expansión y carrera de escape. El ciclo real encuentra el avance del encendido, que los ángulos o colas de distribución se miden en grados. Esto es el retraso del escape, esto es la apertura de admisión y esto es el cierre de admisión. Las deficiencias o fallas del motor. Podemos encontrar diversas deficiencias en el motor, ya sea por el desgaste de estos elementos u otros motivos que ésta puede tener. Por ejemplo, la bujía es el elemento de encendido de la mezcla del combustible y aire en los cilindros, lo cual se da mediante una chispa. En un motor de combustión interna de encendido provocado, donde su correcto funcionamiento es crucial para el buen desarrollo del proceso de combustión y expansión del ciclo Otto. Y yo le pregunto, ¿alguna vez se ha preguntado qué falla produce al motor cuando la bujía está dañada? Si la bujía está desgastada, tiene daños causados por el preencendido, acumulación de hollín, el aislador está roto, entre otras fallas que puede tener, todos estos problemas provoca pérdida de potencia, mayor consumo de combustible y sobre todo fallos de encendido en el motor. Ahora vemos otro elemento que es el sensor de oxígeno. Esta pieza trabaja junto con el catalizador. Este sensor se encuentra ubicado en el ducto o tubo de escape. Se encarga de medir la cantidad de oxígeno existente en las emisiones de gases combustible de tu vehículo, las cuales particularmente salen por el tubo de escape y suelen ser perjudiciales para el medio ambiente. Por tanto, si el sensor de oxígeno está dañada, o sea, puede presentar decoloración verdosa o granulosa, decoloración rojiza o blanca, de café oscuro, el cable está roto, entre otros. Esto provoca que el motor disminuya la fuerza del vehículo. Cuando el sensor de oxígeno presenta problemas, puede hacer que la mezcla de aire y gasolina sea excesivamente rica o excesivamente pobre, lo que ocasiona descontrol en el rendimiento del combustible. Por último, pasamos al obturador. ¿Sabes qué es el obturador? Bueno, el obturador o cuerpo de aceleración es el encargado de mantener el mínimo del motor estable y hacer que el motor pueda acelerar a capricho del conductor. ¿Qué pasa si el obturador está sucio? Es normal que el obturador se ensucie porque el filtro de aire solo purifica un 70% aproximadamente del polvo del medio ambiente.
Cuando el obturador presenta exceso de suciedad, puede presentar diversas fallas. El motor no acelera correctamente o no acelera, él pierde fuerza, el motor tiembla. Es por ello que debemos mantener limpio el obturador para que el vehículo funcione bien y no tenga un aumento de consumo de combustible. Daré a conocer algunas diferencias entre los ciclos. Comenzaré con el ciclo Otto. El ciclo Otto tiene 4 tiempos y su objetivo es hacer pasar por transformar la energía química en energía mecánica. El primer paso se denomina admisión. Aquí el pistón baja por el cilindro desde el punto muerto superior hasta el inferior, llenando así el cilindro de la mezcla de aire y gasolina. La segunda fase es la compresión. Esta consiste en el desplazamiento desde el punto muerto inferior hasta el superior, comprimiendo la mezcla. Cuando el pistón llega a la parte superior, se produce la ignición por medio de la chispa que genera la bujía. En el tercer paso tenemos la expansión, que consiste en que la fuerza generada anteriormente mueva al pistón para que vuelva a bajar a la posición inicial, generando de esta forma energía mecánica. La cuarta fase, denominada escape, pasa porque el motor expulse los gases resultantes de la combustión. Para que este movimiento se genere de forma efectiva, los mecanismos deberán estar sincronizados, sobre todo en la apertura y cierre de las válvulas. En el ciclo Atkinson es similar en cuanto al funcionamiento si se compara con el ciclo Otto. La única diferencia que se puede encontrar en la fase de compresión es que en este tipo de motores la válvula de admisión permanece abierta durante más tiempo en el recorrido del pistón hasta el punto muerto superior. Si en el ciclo Otto las válvulas de admisión se cerraban poco tiempo después de que comenzaran con el movimiento ascendente, en este ciclo el tiempo aumenta y es continuo. En el ciclo Miller, los motores que se utilizan en el ciclo Miller son iguales a los motores que en el ciclo Atkinson, pero se les añade la sobrealimentación. En este tipo de motores, la ventaja principal y una de sus diferencias es que la mayor eficiencia, lo que se traduce en un menor consumo, pero sin embargo la reducción de la compresión en el cilindro se reduce al par de motor y a su vez a la potencia. En este tipo de ciclo, el problema de la falta de potencia se resuelve en la parte con la sobrealimentación. También se dice que se utiliza sobre todo en los vehículos híbridos, ya que le falta el par de motor, se compensa con la adición de un motor eléctrico que por todos es sabido que ofrecen un par de motor instantáneo y bastante alto. Por último tenemos al ciclo diésel. Este también tiene 4 tiempos que se presenta con similitudes al de la gasolina. Se puede establecer con las siguientes fases de los ciclos. Primero encontramos la admisión. En esta fase entra el aire al cilindro sin mezcla de combustible, que es succionado por el pistón en su movimiento de descenso con presión después de alcanzar el pistón del extremo interior. Y una vez de su cierre de las válvulas de admisión, el cilindro inicia su ascenso comprimiendo el aire hasta llegar a un punto más alto de la carrera. La relación de compresión varía entre 14 y 22. El encendido de la combustión y la expansión en esta elevación de temperatura es de 440 grados centígrados, que esta a su vez le acompaña la compresión, que permite una combustión espontánea al inyectar el combustible. Con las válvulas cerradas, la expansión del gas obliga a que el pistón, al descender hasta un punto muerto inferior, el escape, al llegar al pistón, al PMI, las válvulas de expulsión se abren y los gases se expulsan al exterior.
En el ciclo real y teórico, estas son algunas diferencias que he llegado a encontrar. Es que la inyección no coincide exactamente a veces con el punto muerto superior, que es el PMS. Asimismo, las válvulas de escape se abren instantáneamente de que el pistón alcance el PMI, aunque en el ciclo teórico la combustión se supone que se produce al volumen constante. En realidad, esto es solo una parte que lo hace. El resto de la combustión se realiza a presión constante, de modo que se aproxima al ciclo Otto. Espero que les haya gustado nuestra exposición y doy gracias.